Antes de empezar recuerda suscribirte si tú también te separarías y vengarías de alguien que se atreviera a tratar mal, incluso abandonar a tu gato. Ahora sí, empecemos. Isabella vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, rodeada de libros, plantas, y lo más importante para ella, su gato, Félix. Félix no era solo un gato para Isabella, era su mejor amigo, su confidente y su compañero de aventuras. Desde que lo rescató de un refugio 2 años atrás, Félix había sido una fuente constante de alegría en su vida. Su pelaje gris suave y sus ojos verdes como esmeraldas iluminaban incluso los días más oscuros. El novio de Isabella, Ricardo, sin embargo, no compartía el mismo cariño por Félix. Aunque al principio trató de tolerar al gato por el bien de su relación con Isabella, siempre se quejaba de los pelos en el sofá, de los arañazos en las cortinas, y del tiempo que Isabella dedicaba al gato en lugar de a él. Sus discusiones sobre Félix se habían vuelto cada vez más frecuentes, y Ricardo no perdía oportunidad para expresar su desaprobación. Una mañana, después de una fuerte discusión sobre Félix, Ricardo decidió que ya no podía soportarlo más. Mientras Isabella estaba en el trabajo, él tomó una decisión drástica. Sin pensarlo 2 veces, llevó a Félix al refugio de animales más cercano y lo dejó allí. En su mente, estaba convencido de que le estaba haciendo un favor a Isabella, de que, sin Félix, ella finalmente podría enfocarse en su relación. Cuando Isabella regresó a casa esa noche y no encontró a Félix, el pánico la invadió. Revisó cada rincón del apartamento, llamó a su nombre, buscó debajo de los muebles, pero no había señales de él. Desesperada, llamó a Ricardo para ver si él sabía algo. Lo que escuchó al otro lado del teléfono la dejó helada. Lo llevé a un refugio, Isabella. Es solo un gato, puedes conseguir otro. Tenemos que enfocarnos en nosotros, dijo Ricardo, con una frialdad que ella nunca había notado antes. Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Isabella, y de repente, todas las piezas encajaron. Se dio cuenta de que para él, Félix no era más que una molestia, un obstáculo entre ellos. Pero para ella, Félix era familia. Una ira intensa comenzó a crecer dentro de Isabella, una que nunca había sentido antes. Se sentía traicionada, furiosa y llena de dolor. Esa noche, mientras yacía en la cama vacía y silenciosa sin Félix a su lado, Isabella tomó una decisión. Si Ricardo pensaba que podía deshacerse de Félix sin consecuencias, estaba muy equivocado. Él había cruzado una línea y ahora ella cruzaría una también. Mirando la luna a través de la ventana, un plan comenzó a formarse en su mente. Ricardo amaba 2 cosas en la vida: su coche deportivo recién comprado y su colección de artículos de fútbol. Sabía exactamente qué debía hacer para devolverle el golpe. Al día siguiente, antes de comenzar su jornada laboral, Isabella se puso en contacto con un par de conocidos que le debían favores. Era hora de comenzar a ejecutar su plan. Isabella despertó con un propósito firme. La ira de la noche anterior se había asentado en una determinación fría y calculada. Sabía que debía actuar rápido, antes de que el remordimiento o cualquier chispa de debilidad la hiciera dudar de su plan. Tomó una ducha rápida y se vistió con su ropa más cómoda, lista para un día lleno de decisiones importantes. Lo primero en su lista era localizar a Félix. No podía descansar hasta saber que su gato estaba a salvo. Tomó su teléfono y comenzó a llamar a todos los refugios de la ciudad, describiendo a Félix con la esperanza de que alguien lo hubiera visto. Después de varias llamadas frustrantes, finalmente obtuvo una pista. Un refugio a las afueras de la ciudad había recibido un gato que coincidía con la descripción de Félix esa misma mañana. Sin perder un segundo, Isabella salió corriendo hacia su coche y condujo lo más rápido que pudo. Cuando llegó al refugio, su corazón latía con fuerza en su pecho. Entró y vio a una mujer detrás del mostrador, quien sonrió comprensivamente cuando Isabella explicó por qué estaba allí. Sí, creo que tenemos a tu gato, dijo la mujer, guiándola hacia la parte trasera del refugio. Cuando Isabella vio a Félix en una pequeña jaula, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. El gato maulló suavemente, reconociéndola al instante. Se arrodilló, acariciando su pelaje suave, prometiéndole que nunca más dejaría que alguien lo lastimara. Después de llenar los formularios necesarios y hacer una donación al refugio en agradecimiento, Isabella y Félix finalmente se dirigieron a casa.
De regreso en su apartamento, Isabella acomodó a Félix en su lugar favorito junto a la ventana y le sirvió su comida preferida. Se sentó en el sofá y lo observó comer, sintiendo una mezcla de alivio y una nueva ola de ira hacia Ricardo. No podía creer que él hubiera sido capaz de hacer algo tan cruel. Pero sabía que no podía dejarse llevar por la emoción. Necesitaba mantener la cabeza fría para lo que estaba por venir. Sacó su teléfono y llamó a Laura, una amiga que trabajaba en una agencia de subastas. Le explicó la situación con detalles mínimos y le pidió ayuda para vender el coche de Ricardo. Laura, que siempre había desconfiado de Ricardo y adoraba a Félix, no dudó en ofrecer su ayuda. «Tráemelo mañana temprano», dijo Laura con determinación en su voz. «Nos encargaremos de esto». El segundo paso fue ponerse en contacto con Diego, un conocido de su infancia que ahora trabajaba en una tienda de coleccionables deportivos. Isabella le explicó que necesitaba vender urgentemente una colección de artículos de fútbol, y Diego, consciente de que esta no era una venta ordinaria, accedió a hacerlo bajo el radar. Con todo en marcha, Isabella se sintió más ligera. Sabía que esto solo era el comienzo, pero se sentía poderosa por primera vez desde que Ricardo había revelado su verdadera cara. Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a Félix, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Esa misma noche, Ricardo llamó varias veces, pero Isabella ignoró todas sus llamadas. Cuando finalmente recibió un mensaje de texto que decía, «¿Podemos hablar?», ella solo sonrió. La venganza sería aún más dulce si él no sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Al día siguiente, Isabella se levantó temprano y llevó el coche de Ricardo a la agencia de subastas. Laura la recibió con una sonrisa cómplice y se encargó del papeleo. Con el coche asegurado, Isabella se dirigió a la tienda de Diego con una caja llena de los artículos de fútbol que Ricardo había coleccionado obsesivamente durante años. Mientras dejaba la tienda, recibió una notificación en su teléfono. El coche ya había sido vendido. Un golpe rápido y efectivo. Sentía una satisfacción secreta, una que nunca antes había experimentado. Mientras caminaba por la calle con una sonrisa en su rostro, Isabella sabía que este era solo el comienzo. Ricardo había cometido un gran error al subestimar lo mucho que Félix significaba para ella. La venganza se había puesto en marcha, y no había vuelta atrás. Ricardo despertó con una sensación extraña ese día. El sol brillaba a través de las persianas, pero había un peso en el aire, una tensión que no podía ignorar. Se estiró en la cama, notando que el lado de Isabella estaba vacío y frío. Había intentado llamarla la noche anterior, pero sus llamadas y mensajes habían sido ignorados. Eso no era normal en ella. Decidió no pensar demasiado en ello y se levantó para comenzar su día. Después de una ducha rápida, se dirigió al estacionamiento, pero al llegar, se detuvo en seco. El lugar donde había aparcado su coche deportivo estaba vacío. Miró a su alrededor, pensando que quizás se había confundido de lugar. Dio vueltas por todo el estacionamiento, pero el coche no estaba por ningún lado. Su mente se llenó de una mezcla de confusión y frustración. «¿Dónde demonios está mi coche?», pensó con furia. Sacó su teléfono y llamó a Isabella, esperando que ella pudiera darle alguna pista. Pero, una vez más, ella no respondió. Algo no estaba bien. Sentía que todo se estaba saliendo de control y la irritación empezaba a transformarse en pánico. Intentó recordar la última conversación que tuvieron, pero solo podía pensar en la discusión sobre el maldito gato. Decidió llamar a la policía para reportar el coche robado, pero, mientras estaba en la línea de espera, un pensamiento inquietante cruzó por su mente. Isabella. Podría ser que ella. No, eso era ridículo. Pero a medida que las horas pasaban y no recibía noticias, la duda se instaló más profundamente en su mente. De vuelta en el apartamento, Isabella estaba disfrutando de una mañana tranquila con Félix. Miraba la pantalla de su teléfono con una sonrisa satisfecha cada vez que veía las llamadas perdidas de Ricardo. Sabía que para ahora él ya habría notado la ausencia de su coche y estaría enloqueciendo. Una parte de ella se sentía culpable por disfrutar de su miseria, pero esa sensación se desvanecía rápidamente al recordar lo que él le había hecho a Félix. Ricardo finalmente decidió conducir el coche de su madre, un viejo sedán que guardaban para emergencias,
hasta la tienda de coleccionables deportivos donde solía pasar algunas tardes. Necesitaba un respiro, algo que lo ayudara a calmarse y a pensar con claridad. Al llegar, sintió un pequeño alivio al ver la tienda, su refugio de siempre. Pero al entrar, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Los estantes estaban vacíos. Todas sus preciadas colecciones, las que había estado acumulando durante años, ya no estaban. Se acercó al mostrador con pasos vacilantes, casi tropezando. Diego, el dueño de la tienda, lo miró con una mezcla de lástima y cautela. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó Ricardo, su voz quebrada por la desesperación. Diego levantó las manos en un gesto defensivo. Isabella vino esta mañana. Dijo que necesitaba venderlas. Pensé que habías aprobado la venta, Ricardo. Me pagó bien y no hice preguntas. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Su coche, sus colecciones, todo había desaparecido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Isabella lo había hecho. Su propia novia lo estaba destruyendo, pieza por pieza. Sintió una furia ciega mezclada con una sensación de impotencia que no podía controlar. «Esto no se quedará así», gritó, golpeando el mostrador con los puños antes de salir de la tienda como un torbellino. Mientras tanto, Isabella recibió un mensaje de Laura confirmando que la venta del coche había sido exitosa y el dinero estaba ya en la cuenta de Isabella. El mensaje de Diego fue igual de alentador. La venta de los artículos de fútbol había sido más que lucrativa. Isabella se permitió un momento de satisfacción. Sabía que Ricardo estaría furioso, pero esto era solo el comienzo de su castigo. Mirando a Félix, que ahora descansaba plácidamente junto a la ventana, Isabella sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. La justicia estaba comenzando a prevalecer. Pero sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Necesitaba estar preparada para lo que pudiera venir. Su plan apenas estaba empezando a desarrollarse, y aún quedaba mucho por hacer. Ricardo llegó al apartamento de Isabella con el rostro rojo de furia y el corazón latiendo con fuerza. Subió las escaleras de dos en dos, ignorando la mirada de los vecinos curiosos que se asomaban al oír sus pasos. Cuando llegó a la puerta, no se molestó en llamar, simplemente la abrió de un empujón, haciendo que se estrellara contra la pared. Isabella lo esperaba, sentada en el sofá con Félix en su regazo. No se inmutó ante la entrada dramática de Ricardo. Levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos, y pudo ver el fuego de la ira ardiendo en ellos. Pero ella no se dejó intimidar. Félix levantó la cabeza, sintiendo la tensión en el aire, pero Isabella lo calmó con una caricia suave en el lomo. ¿Dónde están mis cosas?, gritó Ricardo, su voz resonando en el pequeño apartamento. Mi coche, mis colecciones. ¿Qué demonios has hecho? Isabella no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, acariciando a Félix mientras disfrutaba del caos que había desatado. Cuando finalmente habló, su voz fue suave y controlada. Lo que hice fue darte una lección, dijo ella, sus palabras envenenadas con una calma aterradora. Pensaste que podías deshacerte de Félix como si no importara. Pensaste que podías decidir sobre mi vida, mis cosas. Bueno, ahora sabes cómo se siente. Ricardo la miró con incredulidad, sus manos temblando de rabia. Nunca había visto a Isabella tan fría, tan distante. Esto no era el comportamiento de la mujer dulce que creía conocer. Ella siempre había sido tan amable, tan comprensiva. Pero ahora, en su lugar, había una persona decidida y peligrosa. «No puedes hacer esto», gritó de nuevo, dando un paso hacia ella. «Eres mi novia. Esto no es lo que hace la gente que se ama». Isabella se rió, una risa corta y amarga que resonó en el aire como un eco helado. «¿Amor? ¿Llamas amor a lo que hiciste?», respondió ella, levantándose del sofá con una gracia felina, sin soltar a Félix. «Tú no amas a nadie, Ricardo. Ni a mí, ni a Félix, ni a nadie. Solo te amas a ti mismo y a tus cosas». Ricardo se quedó sin palabras. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, mirando a Isabella con una mezcla de furia y confusión. Había perdido el control de la situación,
lo que era peor, se había dado cuenta de que nunca había tenido el control en primer lugar. Isabella siempre había sido más fuerte, más inteligente de lo que él había pensado. Esto no se quedará así, Isabella, dijo finalmente, con un tono más bajo pero lleno de veneno. Voy a recuperar mi coche, mi dinero, mis colecciones. Y tú te arrepentirás de haber hecho esto. Isabella sostuvo su mirada sin parpadear, su expresión fría como el hielo. Inténtalo, respondió con una calma que lo descolocó. Pero cada vez que intentes hacerme daño, Ricardo, recuerda que yo no tengo nada que perder. Tú, en cambio, estás perdiéndolo todo. Ricardo la miró durante un largo momento, intentando encontrar algún rastro de la Isabella que una vez conoció, la mujer que había pensado que siempre estaría a su lado. Pero ya no podía verla. Solo quedaba esta versión de ella, endurecida por el dolor y la traición. Finalmente, dio media vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta de un golpe detrás de él. Isabella dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante toda la conversación. Se sentó de nuevo en el sofá, abrazando a Félix con fuerza. Sabía que Ricardo no se rendiría tan fácilmente, pero también sabía que ya no le tenía miedo. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Su venganza apenas había comenzado, y ahora más que nunca, estaba decidida a ver esto hasta el final. Ricardo, por su parte, salió del edificio con la mente llena de ira y confusión. Sabía que necesitaba pensar en su próximo movimiento con cuidado. Isabella no era alguien a quien pudiera subestimar de nuevo. Mientras caminaba hacia su coche prestado, una idea comenzó a formarse en su mente. Si Isabella quería jugar sucio, él también podía hacerlo. Esa noche, mientras Isabella se relajaba en su apartamento, recibió un mensaje de Laura. Era un aviso que ella esperaba, pero que aún así hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Ricardo había comenzado a mover influencias para rastrear la venta del coche. Sonrió al leer el mensaje. El juego estaba en marcha, y ella estaba lista para cualquier cosa. Esa noche, Ricardo se sentó en su pequeño apartamento temporal, lejos del lugar que había compartido con Isabella. Su mente bullía de pensamientos oscuros mientras trataba de idear un plan para recuperar todo lo que había perdido. La ira lo consumía, y la vergüenza de haber sido burlado tan fácilmente por Isabella lo atormentaba. Había subestimado a su novia, eso estaba claro. Pero esta vez, no cometería el mismo error. Decidido a tomar el control, Ricardo se dirigió al único lugar donde sabía que podría encontrar apoyo, su viejo amigo Carlos, un abogado con reputación de manejar situaciones complicadas. Carlos había trabajado en varios casos cuestionables, y Ricardo sabía que no tendría reparos en ayudarlo, siempre y cuando el precio fuera el adecuado. Al llegar a la oficina de Carlos, Ricardo se lanzó directamente al grano, explicando su situación con detalles precisos, omitiendo, por supuesto, su papel en el asunto que llevó a Isabella a tomar medidas drásticas. Necesito que encuentres una forma de recuperar mi coche y mis cosas. Isabella los vendió sin mi permiso. Es ilegal, ¿verdad? Dijo Ricardo, tratando de sonar más calmado de lo que realmente estaba. Carlos se quedó en silencio por un momento, meditando. Finalmente, una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Bueno, legalmente, si los bienes están a tu nombre y no diste tu consentimiento, podrías tener un caso, respondió Carlos, encogiéndose de hombros. Pero necesitarás pruebas contundentes de que ella actuó sin tu autorización. ¿Tienes alguna prueba de que no estabas de acuerdo con las ventas? Ricardo frunció el ceño, sabiendo que esta sería la parte más complicada. No había dejado ningún rastro que demostrara su falta de consentimiento. Sin embargo, la determinación de Ricardo no disminuyó. Encuentra la forma. No me importa cómo lo hagas. Págale a quien tengas que pagar, di lo que tengas que decir. Solo quiero que ella pague por lo que me hizo. Carlos asintió, su mente ya trabajando en cómo manipular la situación a su favor. Déjalo en mis manos. Te avisaré cuando tenga algo, dijo, tomando su teléfono para comenzar a hacer algunas llamadas. Mientras tanto, Isabella continuaba con su rutina, consciente de que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que él haría lo posible por vengarse, pero estaba preparada para ello.
Sus contactos le mantenían informada de cada movimiento de Ricardo, y sabía que había acudido a Carlos en busca de ayuda. No le sorprendió. Ricardo era predecible cuando se trataba de proteger lo que creía que era suyo. Decidida a adelantarse a él, Isabella visitó a su amigo Jaime, un experto en seguridad cibernética. Si Ricardo quería jugar sucio, ella también podía hacerlo. Necesito saber todo lo que está haciendo Ricardo, le dijo a Jaime, quien le escuchó con atención. Cualquier movimiento, cualquier plan. Quiero estar un paso adelante todo el tiempo. Jaime asintió, entusiasmado por el desafío. Puedo ayudarte con eso. Puedo rastrear sus comunicaciones, obtener acceso a sus correos electrónicos y llamadas. Pero necesitaré un poco de tiempo. Isabella asintió, sintiéndose más segura con cada paso que daba. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía intención de retroceder. Cada movimiento que hacía Ricardo la empujaba más hacia adelante, impulsada por la determinación de no permitir que él volviera a controlar su vida. Durante los siguientes días, Ricardo comenzó a recibir noticias inquietantes de Carlos. Aunque había logrado contactar a algunas de las personas que habían comprado sus artículos, parecía que Isabella había hecho todo de manera legal. Las ventas eran legítimas y se había asegurado de cubrir sus huellas. Ricardo sintió que su frustración crecía con cada día que pasaba sin una solución clara. Una noche, mientras Ricardo revisaba por enésima vez los documentos que Carlos le había enviado, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar, pero finalmente decidió responder. ¿Ricardo? Dijo una voz masculina al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Respondió con desconfianza. No importa quién soy. Solo sé que Isabella no se detendrá. Y lo que hizo hasta ahora es solo el comienzo. Ricardo sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. La voz continuó, cada palabra un puñal de incertidumbre. Si quieres recuperar lo que perdiste, vas a tener que jugar sucio. Ella ya está lista para lo que venga. Tú deberías estarlo también. Antes de que Ricardo pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, su mente girando en todas direcciones. Las cosas se estaban poniendo serias, más de lo que había anticipado. No podía permitir que Isabella ganara. Haría lo que fuera necesario para recuperar lo que era suyo, sin importar el costo. Mientras Ricardo meditaba sobre sus próximos pasos, Isabella sonrió para sí misma en su apartamento, sabiendo que había sembrado una semilla de duda y miedo en su enemigo. El juego de ajedrez había comenzado, y ella ya estaba 2 movimientos adelante. Félix, en su regazo, ronroneó suavemente, como si también disfrutara de la victoria parcial de Isabella. Pero ambos sabían que la verdadera batalla aún estaba por venir. Ricardo estaba furioso. Cada paso que daba para intentar recuperar lo que le pertenecía, parecía que Isabella ya lo había previsto y frustrado. Carlos le había informado de que las ventas eran totalmente legales y que sería prácticamente imposible revertirlas sin una batalla legal costosa que podría llevar meses, si no años. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía Isabella, alguien que él consideraba tan ingenua y débil, estar un paso adelante de él en cada movimiento? Por otro lado, Isabella estaba disfrutando del control que había recuperado sobre su vida. Sabía que Ricardo no era alguien que se rendiría fácilmente, pero estaba lista para cada uno de sus intentos. Había estudiado a Ricardo durante su relación, conocía sus puntos débiles y sus impulsos. Ahora, por primera vez, estaba usando ese conocimiento en su contra. Una tarde, mientras Ricardo se dirigía a una reunión de emergencia con Carlos, notó que un coche lo seguía. Al principio pensó que era una coincidencia, pero después de varias vueltas y giros, quedó claro que lo estaban siguiendo intencionalmente. Aceleró, tratando de perder al coche en el tráfico, pero cada vez que miraba por el retrovisor, ahí estaba, siguiéndolo como una sombra. Ricardo sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, una mezcla de adrenalina y miedo. Finalmente, decidió llevar al conductor a un lugar menos concurrido para confrontarlo. Giró bruscamente hacia una calle lateral y luego a un estacionamiento vacío. Frenó en seco y salió del coche, preparado para enfrentar a quien fuera que lo estuviera acosando. El otro coche también se detuvo, pero nadie salió.
Ricardo, con el pulso acelerado, se acercó lentamente al coche. Justo cuando estaba a punto de golpear la ventana, el coche arrancó de repente, dejándolo en una nube de polvo. Tosió y maldijo mientras veía cómo el coche se alejaba a toda velocidad. No podía entender qué estaba pasando. ¿Era Isabella? ¿Estaba jugando con él, manteniéndolo alerta? Esa noche, de vuelta en su apartamento, Ricardo recibió un mensaje de texto anónimo: esto es solo el principio. Prepárate. Sintió que una ola de rabia y desesperación lo invadía. Había cometido el error de subestimar a Isabella, y ahora estaba pagando el precio. No solo había perdido sus cosas materiales, sino también su paz mental. Mientras tanto, Isabella recibió un informe de Jaime. Todo estaba yendo según lo planeado. El coche que había seguido a Ricardo era una táctica psicológica simple, diseñada para mantenerlo en un estado constante de incertidumbre y paranoia. Isabella sabía que el miedo podía ser una herramienta poderosa, y Ricardo ya estaba sintiendo sus efectos. Sonrió al leer el mensaje de Jaime. Cada día que pasaba, Ricardo parecía más desestabilizado. Para asegurarse de que su control sobre la situación permaneciera firme, Isabella decidió añadir una capa más a su plan. Sabía que Ricardo aún tenía algunos amigos en común que podrían intentar ayudarlo, así que decidió plantar algunas semillas de duda. Empezó a contactar a estos amigos, compartiendo historias falsas sobre la supuesta obsesión de Ricardo con recuperar todo a cualquier costo. Les hizo creer que estaba preocupada por su bienestar mental, insinuando que quizás Ricardo no estaba tan cuerdo como todos pensaban. Los rumores comenzaron a extenderse lentamente. Amigos que antes estaban del lado de Ricardo comenzaron a distanciarse, preocupados por los rumores sobre su comportamiento errático. Ricardo notó el cambio, pero no podía entender por qué. La desesperación comenzaba a hundirse más profundamente en su mente. Parecía que cada aspecto de su vida estaba siendo manipulado en su contra. Unos días después, mientras Ricardo se preparaba para salir a enfrentar otra jornada de problemas, recibió una llamada inesperada de su jefe. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Estaba siendo suspendido temporalmente por comportamiento inapropiado y falta de profesionalismo. La ira lo invadió. Isabella debía haber contactado a su lugar de trabajo también. En el apartamento de Isabella, ella estaba al tanto de todo lo que sucedía. Había planeado cada detalle minuciosamente, asegurándose de que cada paso de Ricardo fuera una lucha. Quería que sintiera lo mismo que ella había sentido cuando él se deshizo de Félix: impotencia, rabia y una desesperación que mordía. Mientras se sentaba junto a Félix, acariciando suavemente su pelaje, no pudo evitar sentirse satisfecha. Sabía que estaba jugando con fuego, pero estaba dispuesta a quemarse si eso significaba que Ricardo también lo haría. Esa noche, Isabella recibió un mensaje de Jaime confirmando que su vigilancia de Ricardo continuaba. Sabía que él estaba cada vez más desesperado, pero también sabía que era más peligroso ahora. Ricardo no era el tipo de persona que aceptaba la derrota, y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Ricardo, solo en su apartamento, se sentía más acorralado que nunca. Todo lo que había dado por sentado estaba desapareciendo poco a poco. En ese momento de desesperación, hizo un juramento. No importaba lo que costara, no importaba cuán bajo tuviera que caer, recuperaría todo lo que era suyo. Isabella quería jugar a los juegos mentales. Bien. Él podía hacer lo mismo. Ricardo estaba al borde del abismo. Todo a su alrededor se desmoronaba, y sentía que cada movimiento lo hundía más en la desesperación. A pesar de la apariencia de calma que intentaba mantener, su mente estaba en un constante estado de agitación. El suspenso y el miedo a lo que Isabella pudiera hacer a continuación lo mantenían despierto por las noches. Se daba cuenta de que no era solo una cuestión de recuperar sus pertenencias. Ahora se trataba de recuperar su dignidad, su orgullo, y sobre todo, su tranquilidad. Carlos, su abogado y confidente, había hecho todo lo posible por ayudarlo, pero incluso él empezaba a darse cuenta de que Isabella tenía un plan mucho más elaborado de lo que ellos pensaban. Sentado en la oficina de Carlos, Ricardo escuchó mientras su amigo enumeraba las pocas opciones que le quedaban. Mira, Ricardo, dijo Carlos con un tono serio, te lo diré claro. Estamos peleando en su terreno y con sus reglas.
Isabella está jugando al ajedrez y nosotros apenas estamos viendo el tablero. Si quieres ganar esto, necesitas hacer algo que ella no espere, algo que la saque de su zona de confort. Ricardo asintió lentamente, procesando las palabras de Carlos. Sabía que tenía que arriesgarse si quería recuperar el control. Por eso, decidió preparar una trampa. Llamó a Laura, la amiga de Isabella que lo había estado ayudando sin saberlo. Sabía que ella era la clave para acercarse nuevamente a Isabella. «Hola, Laura», dijo Ricardo, tratando de sonar calmado y amistoso. «Sé que las cosas han sido tensas últimamente, pero necesito tu ayuda. Necesito hablar con Isabella, resolver esto de una vez por todas. ¿Podrías arreglar un encuentro?» Laura, siempre mediadora, aceptó con cautela. Ella creía que aún había algo de bondad en Ricardo, que quizás las cosas no eran tan extremas como parecían. Además, pensaba que una conversación cara a cara podría ser lo mejor para ambos. Isabella, por su parte, sabía que cualquier intento de Ricardo de reconciliarse era una estrategia. Sin embargo, decidió aceptar la invitación. Sabía que tenía la ventaja y quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Le pidió a Jaime que vigilara de cerca todo lo que ocurría, que interceptara cualquier comunicación y que estuviera listo para intervenir si era necesario. El encuentro fue organizado en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podrían hablar sin interrupciones. Isabella llegó temprano, asegurándose de elegir una mesa que le permitiera ver la entrada y salida del café. Cuando Ricardo llegó, se acercó con una sonrisa forzada, intentando parecer relajado, pero ella podía ver la tensión en sus ojos. «Gracias por venir, Isabella», dijo Ricardo, sentándose frente a ella. Su tono era suave, pero había un filo subyacente en sus palabras. «Creo que es hora de que resolvamos esto, de una vez por todas». Isabella asintió, manteniendo su expresión neutral. «Estoy de acuerdo», respondió con frialdad. «Pero no estoy aquí para disculparme, Ricardo. Tú empezaste esto cuando decidiste regalar a Félix sin mi consentimiento». Ricardo apretó los dientes, tratando de mantener la compostura. «Fue un error, lo admito», dijo, aunque la sinceridad en sus palabras era cuestionable. «Pero esto ha ido demasiado lejos. ¿No podemos encontrar una manera de dejar esto atrás y seguir adelante?» Isabella lo miró con una mezcla de desprecio y diversión. Sabía que no había venido a disculparse genuinamente. Era solo una táctica para ganar tiempo o desviar su atención. «Ya no hay marcha atrás, Ricardo», respondió ella con firmeza. «Tú tomaste una decisión, y yo tomé la mía. Ahora, estamos donde estamos». Ricardo, al darse cuenta de que no conseguiría nada con palabras, decidió pasar a su plan B. Dio una señal discreta hacia la ventana. En ese momento, un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en el café. Eran hombres que Ricardo había contratado, pensando que podría intimidar a Isabella para que abandonara su venganza. Los hombres se acercaron a la mesa con pasos firmes y decididos, pero Isabella no mostró ninguna señal de miedo. Mantuvo su postura calmada, observando cada movimiento con una frialdad calculada. Sabía que Ricardo podría intentar algo desesperado, y por eso se había preparado. Antes de que los hombres pudieran acercarse demasiado, Jaime, que había estado monitoreando el encuentro desde su coche fuera del café, activó una alarma silenciosa. En cuestión de minutos, un grupo de oficiales de seguridad privada, amigos de Jaime, llegaron al café, bloqueando las salidas y confrontando a los hombres de Ricardo. El caos estalló. Los clientes gritaron y se refugiaron bajo las mesas. Ricardo, sorprendido por la rápida reacción de Isabella, intentó calmar a los hombres que había contratado, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales privados los redujeron rápidamente y los echaron del café. Ricardo, humillado y derrotado, sabía que había perdido una vez más. Isabella había anticipado cada uno de sus movimientos. Isabella se levantó con calma, observando a Ricardo con una expresión de triunfo. Félix, que había sido dejado en casa con seguridad, estaría esperándola, y eso era lo único que realmente le importaba. La próxima vez que intentes algo así, Ricardo, asegúrate de tener un plan que no sea tan predecible, dijo antes de darle la espalda y salir del café. Ricardo se quedó sentado,
sintiendo como la ira y la desesperación lo llenaban. Había sido derrotado nuevamente, y esta vez, en público. Mientras observaba a Isabella alejarse, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de recuperar sus cosas. Ahora era personal. Ella había hecho de su vida un infierno, y él estaba decidido a devolverle el favor. Ricardo sabía que su último intento de recuperar el control había fallado estrepitosamente. El café había sido una humillación pública, y ahora, más que nunca, sentía que estaba solo en esta guerra. Sus amigos lo evitaban, su trabajo pendía de un hilo, y cada día que pasaba, la presión sobre él aumentaba. Sabía que debía actuar rápido si quería recuperar algo de lo que había perdido. Pero esta vez, no sería una simple estrategia o una trampa. Esta vez, tomaría medidas extremas. Isabella, por otro lado, estaba más confiada que nunca. Cada paso que daba Ricardo solo lo hundía más. Su red de contactos la mantenía informada de todos sus movimientos, y con cada fallo de Ricardo, ella se sentía más en control. Sin embargo, sabía que Ricardo no se detendría. A pesar de sus constantes fracasos, había algo en el que lo impulsaba a seguir intentándolo, a seguir atacándola. Se estaba volviendo más desesperado, y eso lo hacía más peligroso. Una noche, mientras Isabella regresaba a casa después de una reunión con Jaime, notó que las luces de su apartamento estaban encendidas. Estaba segura de que las había apagado antes de salir. Un escalofrío recorrió su espalda. Félix, su fiel compañero felino, no estaba en la ventana como siempre. La alarma en su mente se disparó, y rápidamente sacó su teléfono para llamar a Jaime. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, recibió un mensaje. Era de Ricardo: si quieres volver a ver a Félix, ven sola al lugar donde todo comenzó. Isabella sintió que la furia y el miedo se apoderaban de ella. Sabía exactamente a qué lugar se refería Ricardo, el parque donde se conocieron por primera vez. Era una jugada baja, incluso para él. Pero Félix era lo único que realmente le importaba, y no iba a dejar que Ricardo le arrebatara también eso. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al parque, su mente corriendo a 1000 por hora. Jaime había sido claro en que no debía dejar que Ricardo la atrajera a un enfrentamiento directo, pero esta vez no había opción. Llegó al parque, que estaba oscuro y desierto, solo iluminado por unas pocas farolas parpadeantes. Ricardo estaba allí, de pie junto a un banco donde habían compartido su primer beso. En sus brazos sostenía a Félix, que parecía estar nervioso pero no lastimado. Ricardo tenía una mirada feroz en sus ojos, una mezcla de odio y desesperación. ¿Qué estás haciendo, Ricardo?, exigió Isabella, manteniendo la distancia. Este es un juego que no puedes ganar. Ricardo la miró, sus ojos llenos de una locura creciente. Tú lo hiciste personal, Isabella, espetó. Quitaste todo lo que me importaba. Ahora, quiero que sientas lo que es perder algo que amas. Isabella dio un paso adelante, intentando no mostrar el miedo que sentía. Sabía que Ricardo estaba en un punto de quiebre. Déjalo ir, Ricardo. Félix no tiene nada que ver con esto. Esto es entre tú y yo. Ricardo rió amargamente, sosteniendo a Félix más cerca. Oh, él tiene todo que ver con esto. Él fue el principio de todo, ¿no? Por este maldito gato comenzó todo esto. Isabella sintió una punzada de dolor en su corazón. Era cierto, Félix había sido el catalizador, pero no tenía la culpa de nada de lo que había sucedido. Ricardo, podemos resolver esto de otra manera, intentó negociar, aunque sabía que sus palabras probablemente caerían en oídos sordos. Pero si lastimas a Félix, no habrá vuelta atrás para ti. Ricardo se quedó en silencio por un momento, luego lentamente comenzó a aflojar su agarre sobre Félix. El gato, sintiendo la oportunidad, saltó de sus brazos y corrió hacia Isabella. Ella se agachó y lo recogió, aliviada al sentir su cálido y familiar peso en sus brazos. Pero antes de que pudiera decir algo más, Ricardo sacó un objeto de su bolsillo. Era una navaja, y su intención era clara. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. Ricardo avanzó rápidamente, la navaja brillando bajo la luz parpadeante. Isabella retrocedió, protegiendo a Félix con su cuerpo.
Sabía que Ricardo estaba fuera de control, que no era el mismo hombre con el que había compartido tantos momentos. Ahora era un hombre consumido por la rabia y el deseo de venganza. Antes de que Ricardo pudiera alcanzarla, una figura emergió de la oscuridad. Era Jaime, quien había seguido a Isabella en secreto. Saltó entre ellos, derribando a Ricardo al suelo. La navaja se deslizó de sus manos, cayendo lejos en la hierba. «Basta, Ricardo», gritó Jaime mientras lo inmovilizaba. «Ya has hecho suficiente daño». Ricardo luchó, pero Jaime era más fuerte y lo mantuvo contra el suelo. Isabella, respirando con dificultad, abrazó a Félix más fuerte. «Nunca ganarás, Ricardo. Ya perdiste, y cuanto antes lo aceptes, mejor será para ti». Ricardo dejó de resistirse y comenzó a sollozar, la realidad de su situación finalmente haciéndole efecto. Había perdido todo, no solo sus pertenencias materiales, sino también su dignidad, su orgullo y cualquier posibilidad de reconciliación. Jaime llamó a la policía mientras mantenía a Ricardo bajo control. Isabella, sintiéndose más segura ahora, se acercó lentamente, aún con Félix en brazos. «Termina aquí, Ricardo», dijo suavemente. «Ya no hay nada más que puedas hacer». Los sonidos de las sirenas llenaron el aire mientras los policías se acercaban. Ricardo, derrotado y sin esperanza, fue levantado por los oficiales y conducido a la patrulla. Isabella lo observó sin ninguna satisfacción, solo un profundo cansancio. Sabía que había ganado, pero el costo había sido alto. Mientras los oficiales se llevaban a Ricardo, Isabella se giró hacia Jaime. «Gracias, Jaime. No sé qué hubiera hecho sin ti». Jaime sonrió, su expresión aún preocupada. «Siempre estaré aquí para ti, Isabella. Y para Félix también». Mientras caminaban juntos hacia su coche, Isabella se dio cuenta de que, aunque había ganado esta batalla, la guerra emocional aún no había terminado. Pero con Félix en sus brazos y Jaime a su lado, sabía que, al menos por ahora, había encontrado un poco de paz. Con Ricardo detenido y bajo custodia, Isabella sentía que finalmente podía respirar. Durante semanas, había estado bajo una presión constante, anticipando cada uno de los movimientos de Ricardo, viviendo con la incertidumbre de lo que él podría hacer a continuación. Pero ahora, con él fuera de su vida y Félix a salvo, había una sensación de cierre, aunque no del todo. Sabía que todavía quedaban asuntos pendientes, pero por primera vez en mucho tiempo, la balanza parecía estar a su favor. A pesar de todo, la vida continuó. Isabella regresó a su trabajo y a sus proyectos personales con una renovada sensación de propósito. Se centró en cuidar de Félix y en reconstruir los fragmentos de su vida que Ricardo había intentado destruir. Jaime se convirtió en un apoyo constante, no solo como amigo, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por ella y compartía su amor por los gatos. Los dos pasaban más tiempo juntos, y una complicidad especial comenzaba a formarse entre ellos. Una tarde, mientras Isabella y Jaime caminaban por el parque donde todo había comenzado, Jaime se detuvo y la miró con seriedad. «Isabella, sé que has pasado por mucho», dijo suavemente. «Y no quiero presionarte, pero he estado pensando mucho en nosotros. En cómo hemos crecido como amigos y en lo que siento por ti. Creo que hay algo más aquí». Isabella lo miró, sorprendida pero tocada por su honestidad. Había algo en los ojos de Jaime que le transmitía seguridad, una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Pero también sabía que sus heridas aún estaban frescas, que el dolor causado por Ricardo no había desaparecido por completo. «Jaime, yo, también he pensado en eso», admitió, bajando la mirada por un momento. «Pero necesito tiempo. Todavía estoy lidiando con todo lo que pasó con Ricardo. No quiero apresurarme a nada sin estar segura». Jaime asintió con comprensión, sonriendo con suavidad. «Lo entiendo, y no te preocupes. Estoy aquí para ti, ya sea como amigo o lo que necesites. Solo quería que supieras cómo me siento». Isabella sonrió, agradecida por su paciencia y por el apoyo incondicional que Jaime le había brindado. Se sintió afortunada de tener a alguien como él en su vida, especialmente después de todo lo que había pasado. A medida que los días pasaban, Isabella comenzó a sentirse más fuerte, más segura de sí misma.
Se había defendido de Ricardo y había protegido lo que más le importaba, Félix y su propia dignidad. Pero había algo que todavía necesitaba hacer. Sabía que Ricardo tenía una audiencia programada para revisar su caso, y aunque no tenía ninguna obligación de asistir, sentía que era importante estar allí. No para vengarse, sino para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. En la mañana de la audiencia, Isabella se vistió con una determinación tranquila. Jaime insistió en acompañarla, y aunque ella sabía que podía manejarlo sola, apreció su gesto y aceptó. Llegaron al juzgado temprano, y la tensión en el aire era palpable. Sabía que ver a Ricardo nuevamente no sería fácil, pero también sabía que esto era necesario. Cuando entraron en la sala, vieron a Ricardo sentado en una esquina, esposado y con la mirada perdida. Parecía un hombre completamente diferente al que ella había conocido. Su arrogancia y su desdén habían sido reemplazados por una mezcla de derrota y resignación. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabella, había un destello de algo, tal vez arrepentimiento, tal vez ira. Pero ella no apartó la mirada. Mantuvo su postura firme, dejando en claro que ya no le tenía miedo. La audiencia fue breve. Los abogados presentaron sus argumentos, y el juez, después de considerar el historial de Ricardo y la evidencia en su contra, decidió mantener las restricciones y ordenó una evaluación psicológica. Ricardo no dijo nada durante todo el proceso. Simplemente se sentó, mirando al suelo, como si la pelea se hubiera agotado completamente de él. Al final de la audiencia, Isabella sintió una extraña mezcla de emociones. Había un alivio, sí, pero también una tristeza por lo que podría haber sido, por las promesas rotas y los recuerdos que ahora solo traían dolor. Sabía que, aunque Ricardo había hecho cosas terribles, alguna vez lo había amado. Y eso hacía que la despedida final fuera más amarga. Afuera del juzgado, Jaime tomó su mano, dándole un apretón suave pero firme. Lo hiciste increíble, Isabella. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaba empezando a sanar. Gracias, Jaime. Gracias por estar aquí conmigo. No sé qué haría sin ti. No tienes que descubrirlo, respondió él con una sonrisa cálida. Siempre estaré aquí. Mientras se alejaban del juzgado, Isabella supo que este era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde podría reconstruir su vida, donde podría encontrar una nueva normalidad, lejos de las sombras de Ricardo. Había aprendido a ser fuerte, a luchar por lo que amaba, y ahora estaba lista para seguir adelante. Los días pasaron, y con la audiencia de Ricardo ya en el pasado, Isabella empezó a sentir una liberación que no había experimentado en mucho tiempo. Había conseguido cerrar ese doloroso capítulo de su vida y ahora podía centrarse en su propio bienestar. Empezó a disfrutar de las pequeñas cosas, los paseos con Félix, las largas conversaciones con Jaime, y los momentos de tranquilidad que había aprendido a valorar tanto. Ricardo, por otro lado, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. El diagnóstico de los psiquiatras no era favorable. Las sesiones de evaluación revelaron problemas más profundos que sus arrebatos de ira y manipulación. Fue trasladado a una institución mental donde se le proporcionaría el tratamiento que necesitaba. Isabella se enteró de esto por sus contactos, y aunque sentía una mezcla de alivio y tristeza, no podía evitar sentir algo de pena por el hombre que una vez pensó que amaba. Ricardo había tomado decisiones terribles, pero también era una víctima de sus propios demonios. Jaime, siempre a su lado, siguió mostrando su apoyo incondicional. La conexión entre ellos se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Jaime había sido su roca en tiempos difíciles, y ahora que la tormenta había pasado, él seguía siendo una constante en su vida. Una tarde, mientras paseaban por la playa, Jaime se detuvo de repente y miró a Isabella con seriedad. Isabella, sé que te dije que te daría todo el tiempo que necesitas, pero no puedo evitar lo que siento. Estoy enamorado de ti, y no espero que respondas de inmediato, pero quiero que sepas que estaré aquí esperando. Isabella lo miró sorprendida pero con una suave sonrisa. Había aprendido mucho sobre sí misma durante estos meses. Sabía que los sentimientos de Jaime eran genuinos y que él la aceptaba completamente, con todas sus cicatrices y todo su pasado. Pero también sabía que tenía que estar segura de lo que quería antes de dar el siguiente paso. Jaime, aprecio mucho lo que has dicho,
y sé que mis sentimientos por ti son fuertes, respondió ella. Pero también quiero asegurarme de que no estamos saltando a algo simplemente porque ha sido una época difícil. Quiero que ambos estemos seguros de que esto es lo correcto. Jaime asintió, comprensivo, y tomó su mano. Tomemos el tiempo que necesitemos. No hay prisa. Solo quiero que seas feliz, Isabella. Los días se convirtieron en semanas, y Isabella encontró consuelo en la rutina diaria. Se lanzó a nuevos proyectos en el trabajo, comenzó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, y disfrutó de la compañía de sus amigos. Se dio cuenta de que no necesitaba una relación para sentirse completa, pero también reconoció la bondad y el amor sincero que Jaime le ofrecía. Finalmente, una noche mientras cenaban en casa de Jaime, Isabella se sintió lista para dar el siguiente paso. Después de una cena tranquila y una conversación sincera sobre el futuro, ella miró a Jaime a los ojos y le dijo: «Estoy lista, Jaime. Quiero intentarlo contigo. Quiero ver a dónde nos lleva esto, pero quiero que sea una relación basada en la confianza y el amor, no en el miedo al pasado». Jaime sonrió, una mezcla de alivio y felicidad llenando su rostro. «Nada me haría más feliz, Isabella». La relación de Isabella y Jaime floreció con el tiempo. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a respetar sus espacios y a construir algo basado en la honestidad y el respeto. Isabella nunca olvidó lo que había pasado con Ricardo, pero había aprendido a dejar atrás el dolor y a seguir adelante. Meses después, Isabella estaba organizando una pequeña reunión en su nuevo apartamento. Había invitado a sus amigos más cercanos y a algunos compañeros de trabajo. Jaime, por supuesto, estaba a su lado, ayudándola a preparar todo. Félix, ahora más feliz que nunca, se paseaba por la sala, disfrutando de la atención de todos. La fiesta fue un éxito. Isabella se dio cuenta de cuán lejos había llegado, rodeada de personas que la querían y la apoyaban. Mientras observaba a sus amigos y a Jaime, sintió una paz interior que nunca había experimentado. Estaba finalmente en un lugar donde podía ser ella misma, sin miedo, sin arrepentimientos. Esa noche, mientras cerraba la puerta después de que todos se hubieran ido, Isabella se giró hacia Jaime, que estaba lavando los últimos platos. «¿Sabes?», dijo ella, con una sonrisa juguetona. «Creo que finalmente estoy donde debo estar». Jaime la miró, su sonrisa reflejando la suya. «Y yo estoy feliz de estar aquí contigo».